vida en 10 años. Quiero una familia, hijos, viajes, una casa propia y un trabajo que me permita mantener todo lo anterior. ¿Qué pasa si te digo que eso no sucederá? Te enojarías y cuestionarías por qué me interpongo en tus metas, ¿no? Yo no soy quien interfiere en ellas. ¿Has pensado cómo influyen las decisiones de nuestros políticos en tu futuro? Y no se vale decir, la política no me importa. Imagina, primero entras a la universidad, lo cual es todo un logro, ya que solo 3 de cada 10 mexicanos tienen acceso a la educación superior. Terminas tu carrera con ganas de comerte al mundo, pero te enfrentas a la triste realidad, no hay trabajo. Te das cuenta que tener una licenciatura en México no es sinónimo de un buen salario, ya que el sueldo promedio es de 10,000 pesos mensuales, y en contraste te enteras que un senador puede ganar hasta 2 millones de pesos al año. Indignante, ¿no? Total, decides trabajar en lo que se pueda y ganando lo que sea posible, pero a diferencia de hace unos años, cuando se ofrecían paquetes de compensaciones por encima de la ley, como seguros de gastos médicos, vales de despensa, vales de gasolina, fondos de ahorro, además de bonos por productividad, aprendes que ahora solo hay prestaciones mínimas. Es decir, podrás tener una casa de Infonavit que es solo 8 metros más grande que la celda de Andrés Granier, que a diferencia de la tuya, tiene todos los servicios, incluyendo alimentos. Además, el exgobernador de Tabasco, quien robó millones de pesos, cuenta con servicios médicos, pero tú no puedes enfermarte porque ya no alcanza. Vamos a los números. De tu sueldo neto gastarías 7,068 pesos solo en la canasta básica, y esta es una cifra del 2013. Es decir, que aquí no se ven reflejados los impuestos de la reforma hacendaria. Otra cosa, la canasta básica incluye 121 productos, pero ¿qué va a pasar con el resto de los gastos como luz, agua, renta, calzado y diversión? Tampoco alcanza. Los mexicanos somos muy chingones y nada nos detiene ni nos desanima. Entonces sigue en tu mente aquella idea de que si los demás son unos huevones que solo critican y no trabajan, tú no vas a ser como el resto. Avanza el tiempo, tienes hijos y quieres mejorar todo para ellos, pero te das cuenta que los legisladores son unos empleados corruptos que solo trabajan por los intereses de pocos y que aparte, para el colmo de nosotros, pues pueden reelegirse hasta 3 veces. Educar a tus hijos es cada vez más costoso y sabes que tenerlos frente al televisor todo el día no es la solución, porque eso fue justo lo que te mantuvo a ti desinteresado de la situación que hoy vives. Quieres reclamar y exigir lo que te corresponde, porque tú sí trabajas. Mientras tanto, en México la inseguridad y los muertos aumentan, las manifestaciones son ilegales, pisotean tus derechos y no te queda nada más que irte a la cama y pensar. Hay que descansar porque mañana hay que trabajar. No hay de otra. ¿Seguro? ¿Y si te digo que usando Facebook, YouTube o Twitter también se puede? ¿Qué pensarías si te digo que una caminata de 45 minutos podría cambiar tu futuro y que lo único que necesitas es desde hoy tener un poco más de interés? El poder vigila a la gente, pero ahora también se le puede vigilar a él. Y no lo digo yo, lo dice el sociólogo más citado a nivel mundial. Justo estas simples acciones lograron echar atrás las leyes secundarias de la nueva ley en telecomunicaciones que pretendía censurarnos. Así de simple, apagamos la tele y nos comunicamos en redes, caminamos juntos y expresamos nuestra inconformidad y logramos cambiar las cosas. Esta no es una receta, pero sí una forma de muchas que podemos usar para detener a quienes seguirán saqueando nuestros bolsillos, vendiendo nuestro patrimonio y decidiendo que trabajemos en condiciones cada vez peores. ¿No te duelen nuestros muertos? ¿No te indigna la corrupción, cinismo e impunidad en el país? ¿El constante aumento de precios y los salarios cada vez peor pagados? ¿No te indigna saber que bancos y empresas multinacionales aplauden a los gobiernos mexicanos por las excelentes condiciones económicas que los hacen ganar mucho más que en otras partes del mundo, mientras tú pagas el precio? La política sí importa, y lo más importante, también te afecta. Nunca es demasiado tarde para despertar. La pregunta esta semana con más me gusta, que tuvo más de 50 likes, es de Ferche Díaz, que pregunta: ¿crees que sea necesaria una revolución? Personalmente creo que sí, porque revolución es sinónimo de cambio, y eso es lo que necesita México, un cambio. Creo que están pasando un montón de cosas, sucesos, hechos, que no se van a modificar o que no se van a mejorar a través de ciertas reformas, por lo que necesitamos una revolución, y con revolución no me refiero a una guerra, sino como una evolución. Basta con ver la palabra y en sí va implícita esta palabra, ¿no? Evolución. No quedarnos estáticos, sino cambiar. Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por ver el video y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter y darle me gusta al video.